Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El mercado nocturno de Neratia Prime hervía de vida artificial. Miles de luces de neón parpadeaban sobre puestos de metal, y el aire olía a humo, grasa quemada y desesperación. Era un lugar donde los ricos negociaban desde sus plataformas flotantes mientras los pobres se arrastraban entre las sombras, buscando las obras que caían de sus manos. Entre esos cuerpos cansados se movía una figura pequeña y delgada, cubierta con una capa gris raída por los años. Se llamaba Caera, aunque hacía tanto que nadie la llamaba por su nombre que había olvidado cómo sonaba en labios ajenos. Caminaba descalza, esquivando miradas, ocultando su rostro bajo un velo oscuro. En sus manos sostenía un pequeño cuenco metálico abollado, su único tesoro. Cuando un comerciante tiró los restos de una bandeja de comida sintética, Caera se apresuró a recogerlos. Se arrodilló en el suelo y comenzó a separar los trozos comestibles de la basura. Su cabello plateado, sucio y pegado a la piel, brilló apenas un instante bajo una lámpara moribunda. Un grupo de hombres rió al verla. «Mira eso», dijo uno, escupiendo cerca de ella. «Una de esas cosas del norte, alimentándose como un animal. Ni los perros tocan eso», añadió otro, entre carcajadas. Caera se mantuvo en silencio. Cada palabra era como un golpe, pero había aprendido que el orgullo no alimenta. Siguió recogiendo, temblando por el frío y por la vergüenza. «¿Y si la vendemos?», bromeó uno, acercándose. «Con esa piel rara, seguro alguien paga por verla». El grupo la rodeó. Ella retrocedió hasta que su espalda chocó con una pared de metal oxidado. Sus manos buscaron un objeto, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse, pero no encontró más que su cuenco vacío. Entonces una voz, tranquila pero firme, se alzó entre el bullicio. «Ya basta». El grupo giró la cabeza. Un hombre se acercaba desde el otro extremo del callejón. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada, una bolsa de herramientas al hombro y una mirada que no conocía el miedo. Era Elian, un humano recién llegado al planeta, un mecánico espacial en busca de piezas para reparar su nave averiada. «¿Y tú quién eres, forastero?», gruñó uno de los hombres. «Alguien que no disfruta viendo cobardes acosar a una chica hambrienta». El silencio cayó. Uno de ellos escupió al suelo y dio un paso hacia él. «Vete antes de que te arrepientas». Elian sonrió apenas, sin moverse. «No soy yo quien debería tener miedo». La tensión se quebró. Uno de los hombres intentó golpearlo, pero Elian esquivó el ataque con una rapidez sorprendente. Su puño impactó en el pecho del agresor, enviándolo contra una pila de cajas. Los otros retrocedieron al ver la determinación en sus ojos. «Vamos, no vale la pena», murmuró el líder del grupo, y se marcharon entre maldiciones. Cuando el silencio volvió, Caera seguía en el suelo, mirando con miedo y desconfianza. Elian se acercó despacio y extendió su mano. «Ya está, se fueron». Caera lo observó sin decir nada. Nadie había hecho eso por ella desde hacía años. Su instinto le decía que huyera, pero había algo en su voz, algo cálido, humano. Dudó unos segundos y, finalmente, colocó su mano sobre la suya. El contacto fue leve, pero suficiente para que ambos sintieran algo extraño. La piel de Caera estaba fría, casi helada, pero temblaba como si contuviera algo más que miedo. «Vamos, tengo un lugar cerca», dijo él. «No es mucho, pero es mejor que esto». Ella lo siguió en silencio. Sus pasos resonaban en el metal mojado mientras cruzaban los callejones oscuros del mercado. Algunos robots de limpieza se apartaban al verlos, como si la presencia de la muchacha les causara incomodidad. Cuando llegaron a una vieja cúpula abandonada, Elian encendió una lámpara de plasma. El interior estaba lleno de piezas de nave, herramientas y un pequeño generador que zumbaba débilmente. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo, sirviéndole un poco de agua. «No te haré daño». Caera tomó el vaso con ambas manos, temblando. Lo observó con recelo, luego bebió despacio. El sabor era simple, pero la sensación, era la primera vez en meses que sentía algo puro en su boca. Elian abrió una caja y sacó un paquete de comida sellado. Lo calentó con una pequeña llama y se lo ofreció. «Come». Ella lo miró, desconfiada. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente, con una voz tan suave que casi no se escuchó. «Porque nadie debería vivir así», respondió él, mirándola directamente. Caera bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. Llevó la comida a sus labios, y cada bocado le devolvió una chispa de vida. Cuando terminó, sus ojos se llenaron de lágrimas que no supo contener.
Gracias, murmuró apenas. Elian no respondió. La observó mientras ella se acurrucaba en un rincón, envuelta en una manta vieja. Sus párpados cayeron lentamente, agotados. La luz del generador iluminó su rostro y, por un instante, Elian vio algo brillante bajo la suciedad, una marca en su cuello, un símbolo que parecía grabado en su piel. Frunció el ceño. Había visto ese emblema antes, en antiguos registros del clan Sarit, la casa real desaparecida durante la Guerra Civil Galáctica. Se acercó un poco más, tratando de distinguirlo, pero algo en ella lo detuvo. Incluso dormida, Kaera parecía a punto de despertar del sobresalto. Elian se apartó y suspiró. ¿Quién eres, en realidad? Susurró para sí, mirando el resplandor débil de la marca. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre los techos oxidados del barrio. En la oscuridad, un sensor remoto se encendió, registrando su ubicación. La noche en Neratia Prime era larga, y alguien, en algún lugar, acababa de descubrir que la heredera perdida de una dinastía extinguida había sido vista con vida. Y junto a ella, un humano que no tenía idea del peligro que acababa de invitar a su mundo. La lluvia no había cesado en toda la noche. Las gotas golpeaban con fuerza el techo metálico del taller abandonado, filtrándose por las grietas como si el cielo quisiera colarse dentro. Kaera despertó sobresaltada, envuelta en la manta que Elian le había dado. Por un momento no recordaba dónde estaba. El olor a aceite, el zumbido del generador y el leve calor de una lámpara la confundieron. Después de tantos días durmiendo al aire libre, aquel lugar, por precario que fuera, se sentía extraño, demasiado seguro. Elian estaba sentado cerca de una mesa improvisada, reparando un pequeño dron de vigilancia. Sus manos trabajaban con precisión, pero sus ojos se movían hacia ella de vez en cuando. Cuando Kaera se incorporó, él sonrió levemente. «Buenos días». O algo así, dijo, mirando el cielo oscuro a través del cristal agrietado. Aquí nunca se sabe si amanece o anochece. Kaera lo observó sin responder. Su instinto todavía le gritaba que no confiara, pero aquel humano la había salvado sin pedir nada a cambio. Se llevó las manos al cuello, asegurándose de que el velo cubría bien la marca que había intentado ocultar. Elian fingió no notar el gesto, aunque la imagen del símbolo no se borraba de su mente. ¿Tienes hambre?, preguntó él, abriendo una lata metálica. Es comida básica de explorador, pero sirve. Ella asintió. Se acercó con cautela y se sentó frente a él. Elian vertió la mezcla caliente en 2 recipientes y le pasó uno. El vapor ascendía con un aroma tenue, algo entre cereal y metal. Kaera lo tomó con ambas manos, intentando no mirarlo demasiado. Comieron en silencio. Solo el sonido de la lluvia acompañaba el momento. Para Elian, aquella escena tenía algo casi sagrado. La forma en que ella se movía, contenida pero digna, le recordaba a las antiguas estatuas de los templos olvidados de la tierra. Era imposible imaginar que esa chica había estado buscando sobras en la basura horas atrás. Cuando Kaera terminó, dejó el recipiente con cuidado sobre la mesa y habló por primera vez desde que había despertado. «No debiste traerme aquí». Elian levantó la mirada, sorprendido. «¿Por qué no? Si alguien me ve contigo, te matarán también», respondió sin dudar, con una voz baja, resignada. Él apoyó los codos sobre la mesa, observándola con calma. «Entonces tendré que procurar que nadie nos vea». Kaera bajó la vista, desconcertada por su respuesta. No entendía a ese humano. Había conocido muchos a lo largo de su vida, y todos la habían rechazado o tratado como un ser inferior. Pero él no. Él la trataba como si fuera igual. Esa sensación la desconcertaba, la asustaba, y al mismo tiempo le daba un calor que no recordaba haber sentido jamás. «¿Qué eres, Kaera?», preguntó él suavemente, como si temiera romper algo delicado. Ella levantó la mirada con los ojos abiertos de par en par. Durante unos segundos no dijo nada, luego apartó la vista. «Solo una fugitiva», respondió, con una frialdad forzada. «Nada más». Elian sonrió, no con burla, sino con una tristeza comprensiva. Nadie que haya sobrevivido sola tanto tiempo es nada más. Kaera sintió que su pecho se apretaba. Aquella frase atravesó la coraza que había construido durante años. Se levantó bruscamente, fingiendo buscar algo entre las herramientas para ocultar las lágrimas que amenazaban con caer. Elian se levantó también, pero no se acercó. Sabía que si lo hacía, ella huiría. «Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras», dijo con voz serena. «No tienes que contarme nada. Solo, descansa». Ella lo miró de reojo,
sorprendida de nuevo por su paciencia. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Preguntó, tratando de cambiar el tema. Trabajo. Mi nave se dañó y necesito piezas. Pensé que podría encontrarlas en este maldito planeta, pero parece que solo encontré problemas, respondió con una sonrisa cansada. Kaera lo observó, y por primera vez, una pequeña chispa de curiosidad cruzó su mirada. ¿Eres piloto? Ingeniero, más bien. Aunque últimamente me toca hacer ambas cosas. Hubo un silencio. Ella volvió a su rincón, pero su expresión ya no era la misma. Había algo distinto en sus ojos, una mezcla de alivio y desconfianza que no sabía cómo manejar. Elian apagó la lámpara principal y encendió una más pequeña de luz cálida. El taller se llenó de un resplandor anaranjado, casi hogareño. Kaera se acomodó en el suelo, envuelta otra vez en la manta. Antes de cerrar los ojos, lo vio observándola desde el otro lado de la habitación. No tienes por qué quedarte despierto, dijo en voz baja. Vieja costumbre. No me gusta dormir cuando hay tormenta. Kaera no respondió, pero una sonrisa imperceptible curvó sus labios. Era la primera vez en años que alguien la hacía sentir segura. Cuando el sueño la venció, Elian se levantó y la cubrió un poco más. Al hacerlo, vio de nuevo el brillo débil de su cuello, donde el velo se había deslizado ligeramente. El símbolo parecía reaccionar a la luz, revelando un patrón dorado en forma de espiral. Elian lo observó fascinado. No era un tatuaje. Era algo vivo. Pero antes de que pudiera examinarlo más, Kaera se movió entre sueños y murmuró un nombre. Arión. Elian retrocedió, sintiendo que había escuchado algo prohibido. El nombre resonó en su mente como un eco antiguo, lleno de poder. Sabía que no era un nombre cualquiera. Se apartó, apagó la luz y se sentó cerca del generador, dejando que el sonido rítmico de la lluvia lo acompañara. Fuera del taller, entre las sombras de la ciudad, un pequeño dron sobrevolaba el techo oxidado. Sus sensores captaron la firma energética de la marca que brillaba en el cuello de Kaera. Una transmisión silenciosa fue enviada al espacio, donde un crucero de guerra del dominio Caret orbitaba el planeta. Dentro de la nave, una voz mecánica informó. Confirmada señal genética. Heredera Sarit localizada. El oficial al mando sonrió con frialdad. Entonces el juego vuelve a comenzar. En el taller, ajenos al peligro que se acercaba, Kaera dormía por primera vez sin miedo, y Elian la observaba en silencio, sin saber que la decisión de ayudarla había sellado el destino de ambos. El amanecer llegó sin color en el cielo de Neratia Prime. Las nubes densas cubrían el horizonte y la ciudad apenas despertaba entre el humo de los motores y el murmullo de las fábricas lejanas. Dentro del taller, la luz era tenue. Elian trabajaba concentrado frente a una mesa repleta de piezas oxidadas, pero su mente estaba lejos de allí. No podía dejar de pensar en la marca que había visto en el cuello de Kaera. Durante la noche, cada vez que el generador parpadeaba, ese brillo dorado reaparecía por un instante. No era algo común, ni una simple cicatriz. Había una energía en ella, una vibración suave, como si estuviera viva. Y lo más inquietante era la sensación que le producía mirarla, respeto, casi temor, mezclado con una curiosa calidez. Kaera despertó sin ruido, como si hubiera aprendido a hacerlo sin perturbar el silencio. Caminó hasta una esquina y se lavó el rostro con un poco de agua que Elian había dejado para ella. Su reflejo en el metal oxidado le devolvió una imagen que apenas reconocía, una joven de piel pálida, con los ojos violetas apagados por el cansancio, pero con una chispa que lentamente regresaba. «¿Dormiste bien?», dijo Elian sin levantar la vista de las herramientas. Kaera lo miró con un dejo de desconfianza. «Más de lo que debería». Él sonrió, girando la llave que tenía en la mano. A veces, descansar es más valiente que seguir huyendo. Sus palabras la sorprendieron. Nadie le había dicho algo así desde hacía años. Durante tanto tiempo, descansar había sido un lujo reservado a otros. «He estado huyendo desde que tengo memoria», murmuró, casi para sí. Elian dejó las herramientas sobre la mesa y la miró. ¿De qué o de quién? Kaera guardó silencio. Su mirada se perdió en el suelo. Las sombras de su pasado se agitaban dentro de su mente, recordándole que cada palabra podía condenarla. Él notó su tensión y no insistió. «Olvídalo. No tienes que contarme nada». Pero, hizo una pausa. «Anoche vi tu cuello». Ella se volvió de inmediato, llevándose una mano al velo, aterrada. «No lo mires», susurró, retrocediendo. Elian levantó las manos. «Tranquilo. No te preocupes. No voy a delatarte».
Pero necesito saber si estás en peligro. Kaera respiró con dificultad. Cada fibra de su cuerpo quería correr, desaparecer, pero algo en la voz de Elian la detuvo. Había sinceridad en ella, algo imposible de falsificar. Finalmente, se sentó frente a él. Lo estoy. Sus palabras salieron temblorosas. Y ahora tú también. Elian frunció el ceño, pero no se movió. Explícame. Ella cerró los ojos unos segundos, y cuando los abrió, su mirada ya no era la de una fugitiva. Era la de alguien que cargaba siglos de historia en el alma. Mi nombre completo es Kaera Sarit, última hija de la casa Sarit, el linaje que gobernó los sistemas del Anillo Norte. Hace 11 años, mi familia fue traicionada por el Consejo del Dominio Karet. Dijeron que éramos herejes, pero la verdad es que querían lo que llevamos en la sangre. ¿Y qué es eso?, preguntó Elian, intrigado. Kaera se llevó la mano al cuello. La marca comenzó a brillar débilmente, proyectando un resplandor dorado que iluminó sus facciones. Energía vital pura. El don de los Sarit. Lo que ellos llaman la sangre de estrellas. Elian observó fascinado aquel brillo que parecía responder al ritmo del corazón de ella. Era hermoso y a la vez aterrador. ¿Por eso te casan? Sí. Su voz se quebró. Cuando mi familia cayó, yo era una niña. Me ocultaron en los niveles bajos del planeta. Crecieron los rumores de que la heredera había muerto, pero nunca dejaron de buscarme. Desde entonces, vivo entre sombras. Sin nombre, sin voz. El silencio que siguió fue largo. Solo el viento que se colaba por las rendijas del techo llenaba el espacio. Elian se levantó lentamente y se acercó. Kaera se tensó, pero él se detuvo a poca distancia. Entonces, si ellos te quieren muerta, significa que eres alguien importante. Ella bajó la cabeza. Ya no. Solo una sobreviviente. Elian extendió una mano hacia ella, sin tocarla, solo para que la viera. Escucha, Kaera. No sé mucho de linajes ni de imperios, pero sé reconocer cuando alguien merece una segunda oportunidad. No estás sola. No más. Por un instante, la máscara de desconfianza que ella llevaba se quebró. Sus ojos se humedecieron, y la frialdad en su voz se desvaneció. ¿Por qué haces esto?, preguntó con un hilo de voz. Elian sonrió, apenas. Porque cuando te vi, no vi a una fugitiva ni a una princesa. Vi a alguien que todavía cree que puede seguir respirando, aunque el mundo la haya olvidado. Las lágrimas que Kaera había contenido por tanto tiempo comenzaron a caer, silenciosas, recorriendo su piel pálida. Intentó apartarse, pero Elian dio un paso adelante, y sin pensarlo, la abrazó. Su cuerpo se tensó, pero después de unos segundos, algo dentro de ella cedió. Apoyó la frente en su pecho, escuchando el ritmo de su corazón. Era constante, fuerte, humano. Algo tan simple y tan vital que la hizo recordar lo que había perdido. Durante un largo momento, no hablaron. Solo se quedaron allí, entre el ruido lejano de la ciudad y la respiración compartida. Kaera alzó la mirada y vio reflejada en sus ojos una promesa muda. No era un juramento de caballero ni una declaración de amor, sino una comprensión profunda. Elian no la abandonaría. Sin embargo, más allá de las paredes del taller, el peligro ya se movía. En las calles de Neratia Prime, soldados del dominio interrogaban a los mercaderes. Mostraban una imagen holográfica con el rostro joven de una princesa que muchos creían muerta. En una base lejana, una comandante de mirada helada observó el informe con atención. Kaera Sarit, la sangre de estrellas. No puede escapar otra vez. Mientras tanto, en el taller, Kaera dormía de nuevo, agotada por la confesión. Elian permaneció despierto, contemplando la marca que ahora conocía por su nombre. Sabía que su vida había cambiado para siempre. No solo por el peligro, sino porque en esa mirada vio algo que lo obligaba a quedarse, una mezcla de fuerza y fragilidad, de luz escondida entre la oscuridad. Y aunque no lo sabía aún, esa noche, el vínculo entre ambos se selló. No por destino, ni por sangre, sino por la simple decisión de un humano que eligió ver belleza donde otros solo veían miseria. Los días comenzaron a fluir con una calma engañosa en el viejo taller de las afueras de Neratia Prime. La lluvia había cesado, dejando un aire húmedo que olía a metal oxidado y a tierra mojada. Kaera ya no se escondía tanto entre las sombras. Pasaba las horas ayudando a Elian con su trabajo, reparando piezas, limpiando motores, aprendiendo el lenguaje de los engranajes y las herramientas. Aunque al principio sus manos temblaban al tocar algo tan simple como una llave de presión, poco a poco comenzó a desenvolverse con naturalidad.
Elian la observaba con discreción, admirando la rapidez con la que aprendía. Había en ella una inteligencia silenciosa, una precisión casi innata que revelaba su antiguo linaje, aunque ella intentara olvidarlo. Una tarde, mientras desmontaban un viejo propulsor, Elian la vio sonreír por primera vez. Fue apenas un gesto leve, fugaz, pero suficiente para que el aire pareciera más ligero. ¿Qué pasa?, preguntó él, fingiendo que no había notado la sonrisa. Caera levantó la vista con las mejillas ligeramente sonrojadas. Nada. Solo, este ruido. Golpeó el metal con el mango de una herramienta. Es el mismo sonido que hacía el generador de mi hogar cuando era niña. Elian la miró en silencio. Aquella simple frase contenía una nostalgia tan profunda que le dolió escucharla. Debe haber sido un lugar hermoso, dijo suavemente. Caera asintió, sin mirarlo. Era hermoso, hasta que se llenó de fuego. El silencio se apoderó del taller. Elian no insistió, sabía que aún había heridas que no debían tocarse. Solo le ofreció una mirada tranquila, la clase de mirada que no exige respuestas. Ella respiró hondo, aliviada de que él no buscara hurgar en su pasado. Esa noche cenaron juntos, compartiendo una sopa tibia que apenas tenía sabor, pero que se sintió como un banquete. Caera se sentó junto a él, cerca del generador que los mantenía calientes. A través del ventanal roto, las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos como un enjambre de estrellas muertas. A veces pienso, dijo Elian, rompiendo el silencio, que los humanos y los Sarit no somos tan diferentes. Todos terminamos buscando un lugar donde dejar de huir. Caera lo observó, intrigada. ¿Tú también huyes? Elian rió con suavidad. De muchas cosas. De la guerra, de mis errores, de mí mismo, quizás. Ella frunció el ceño. Los humanos tienen un don curioso para destruir y reconstruir al mismo tiempo. Y los tuyos tienen el don de convertir la destrucción en arte, respondió él, mirándola con una expresión que hizo que Caera apartara la vista. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. La tensión era suave, cálida, un hilo invisible que los mantenía cerca sin que se dieran cuenta. Cuando Caera se levantó para limpiar los recipientes, tropezó con una caja y cayó al suelo. Elian se agachó de inmediato para ayudarla, y sus manos se tocaron al mismo tiempo. Fue un contacto breve, pero eléctrico. Sus miradas se cruzaron, y por un instante el mundo exterior desapareció. Los ojos lilas de Caera parecían más vivos bajo la luz anaranjada del generador. Lo siento, dijo ella, en voz baja. No tienes por qué, respondió él, sin moverse. El silencio se volvió denso, casi palpable. Caera tragó saliva, nerviosa. No deberías acercarte tanto. Elian mantuvo la mirada fija en ella. Demasiado tarde para eso. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y antes de que ella pudiera responder, él la besó. No fue un beso apresurado ni forzado. Fue lento, sincero, lleno de esa extraña ternura que nace entre dos seres que llevan demasiado tiempo en soledad. Caera al principio se quedó inmóvil, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar, pero después sus labios respondieron con un temblor leve, vulnerable. Era la primera vez que sentía algo que no era miedo. Cuando se separaron, ninguno de los dos habló. Caera lo miró, confundida, con los ojos brillando de emoción y temor. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó casi en un suspiro. Elian sonrió. Porque lo necesitaba. Y creo que tú también. Ella bajó la mirada, intentando ocultar la sonrisa que amenazaba con aparecer. Eres un tonto. Lo sé, dijo él. Pero un tonto con suerte. La risa de Caera fue breve, pero sincera. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón no estaba lleno de dolor. Esa noche durmió más tranquila que nunca, envuelta en el sonido de la lluvia que regresaba débilmente sobre el techo. Sin embargo, la calma era solo una ilusión. En los niveles superiores de la ciudad, una señal cifrada atravesó los canales de comunicación. La transmisión provenía de un dron de reconocimiento que había sobrevolado la zona del taller. En una pantalla holográfica, un oficial del dominio analizó las imágenes. La figura de Caera, aunque cubierta con una capa, fue reconocida por la firma energética de la marca que brillaba débilmente en su cuello. Confirmación visual positiva, anunció una voz robótica. Heredera Sarit localizada. La comandante del escuadrón, una mujer de piel grisácea y ojos dorados, observó la proyección con una sonrisa de triunfo. Entonces es cierto. La princesa vive. Activó el comunicador. Preparen a los cazadores. Quiero a la sangre de estrellas antes de que el humano sepa en qué se ha metido.
Mientras tanto, en el taller, Kaera dormía apoyada en el hombro de Elian. Él no podía dormir. Afuera, los truenos rugían como advertencias antiguas. Miró el rostro de la joven y pensó en lo frágil que parecía, y al mismo tiempo, en la fuerza que emanaba incluso dormida. Pasó su mano con cuidado por un mechón de su cabello plateado, y en silencio, hizo una promesa que ni él mismo entendió del todo. No volverás a huir. No mientras yo esté aquí. A la distancia, los cazadores del dominio descendían del cielo en sus cápsulas negras, silenciosas como depredadores. La tormenta cubría su llegada. El amanecer siguiente no traería paz. Solo fuego. El amanecer llegó cubierto de un silencio extraño. Neratia Prime solía despertar con el ruido de los motores, los gritos de los comerciantes y el zumbido de las máquinas de carga. Pero aquella mañana, el aire estaba quieto, cargado con una electricidad invisible. Incluso los pájaros mecánicos que patrullaban los distritos bajos parecían haber desaparecido. Elian se levantó antes que Kaera. Caminó por el taller, revisando los instrumentos que había dejado encendidos la noche anterior. No había dormido más que unas horas, perturbado por una sensación que no sabía explicar. Algo no encajaba. Kaera seguía dormida, envuelta en la manta. Su respiración era tranquila, su rostro sereno, pero Elian sabía que esa calma era frágil. Desde que había confesado su verdadera identidad, dormía con una tensión que solo desaparecía cuando él estaba cerca. Mientras ajustaba un panel del generador, una luz roja parpadeó en el monitor de seguridad. Un dron externo había detectado movimiento. Elian frunció el ceño y caminó hacia la consola. Lo que vio lo hizo sentir un nudo en el estómago. 3 puntos de calor humano se movían hacia su ubicación, avanzando con una precisión militar. No puede ser, susurró. Corrió hacia Kaera y la sacudió suavemente. Despierta, rápido. Ella abrió los ojos, confundida. ¿Qué ocurre? No estamos solos. En segundos, la serenidad se evaporó. Kaera se incorporó, y su expresión cambió. La dulzura de los últimos días dio paso a la mirada fría de una sobreviviente. ¿Cuántos? Preguntó, mientras se ponía la capa. 3, por ahora. Pero si son rastreadores, no tardarán en llegar más. Kaera cerró los ojos un instante y respiró profundamente. Cuando los abrió, el brillo dorado de su marca apareció por debajo del cuello. Son del dominio. Puedo sentirlo. Elian no entendía cómo, pero no dudó. Tomó su arma de plasma, una herramienta más pensada para cortar metal que para disparar, y le pasó otra a ella. Toma esto. No necesito armas humanas, respondió con calma. Salieron del taller y se refugiaron entre las estructuras oxidadas. Elian pudo distinguir las siluetas de los cazadores, soldados cubiertos con armaduras negras que absorbían la luz, moviéndose en formación perfecta. Cada paso era silencioso, calculado. Uno de ellos levantó la mano, y un dron se elevó emitiendo un zumbido agudo. En el aire, un haz de luz escaneó los alrededores. Kaera apretó los dientes. Nos encontraron. Elian no tuvo tiempo de reaccionar. El primer disparo explotó contra la pared, lanzando chispas por todas partes. Se cubrieron detrás de una vieja nave abandonada. Corre hacia el generador, gritó él. Puedo distraerlos. Kaera lo miró como si hubiera dicho una locura. No. Si te quedas, te matarán. Elian cargó su arma. No es la primera vez que me disparan. Ella extendió la mano y lo detuvo. Y podría ser la última. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido de los disparos se desvaneció, y solo quedaron ellos, mirándose. Había algo feroz y tierno a la vez en los ojos de Kaera, una mezcla de miedo y decisión. No volveré a perder a nadie por mi culpa. Si mueres por protegerme, no podré soportarlo. Elian respiró hondo. Entonces luchemos juntos. Ella asintió. Los cazadores se acercaron. Kaera levantó la mano, y la marca de su cuello brilló con más intensidad. El aire vibró. Un pulso dorado se expandió desde su cuerpo, desintegrando el dron que los rastreaba. Los soldados se detuvieron, desconcertados, justo antes de que Kaera se lanzara hacia ellos. Su cuerpo se movía con una agilidad imposible. Cada golpe de su mano dejaba rastros de energía luminosa. Cuando uno de los cazadores intentó dispararle, ella desvió el rayo con un movimiento circular que lo hizo caer inconsciente. Elian cubría su espalda, disparando con precisión y rapidez. Aunque su arma no era poderosa, cada disparo contaba. La combinación entre ambos era perfecta,
la furia y la gracia, la técnica y el instinto. Pero no todo era tan fácil. De repente, un proyectil impactó cerca de Kaera, lanzándola al suelo. Elian corrió hacia ella, pero otro soldado se interpuso. Lo enfrentó cuerpo a cuerpo, esquivando un golpe con una llave inglesa que tenía colgada del cinturón. Golpeó al enemigo en el casco, rompiéndolo, y lo derribó con un rodillazo en el estómago. Kaera se levantó con dificultad. Su sangre, brillante y dorada, caía por su brazo. A pesar del dolor, sonrió. Pensé que solo sabías reparar máquinas. Elian jadeó, limpiándose el sudor de la frente. Las máquinas son más fáciles. No disparan. Ella soltó una risa corta, casi un gemido de cansancio. Eres un insensato, pero uno valiente. Un rugido metálico interrumpió la breve calma. Desde el cielo descendió una cápsula negra. Su puerta se abrió con un siseo, revelando a una figura alta, cubierta con una armadura oscura. Kaera Sarit, dijo una voz modulada. Por orden del dominio, quedas bajo arresto. Kaera retrocedió. Reconocía a esa voz. Era comandante Sira Valen, la mujer que había ejecutado a su padre frente al consejo. Elian la vio temblar y se interpuso. Tendrás que pasar sobre mí. Sira lo miró con frialdad. No me interesa matarte, humano. No eres más que ruido en el camino. Elian no se movió. Entonces tendrás que aprender a escuchar el ruido. La comandante apuntó su arma, pero antes de disparar, Kaera levantó las manos. Su marca brilló como una estrella. La energía salió de ella en un estallido de luz pura que hizo temblar el suelo. El impacto lanzó a Sira varios metros atrás, destruyendo la cápsula de aterrizaje. Elian corrió hacia Kaera, que cayó de rodillas, jadeando. Kaera, mírame. ¿Estás bien? Ella alzó la vista. Sus ojos, ahora completamente dorados, parecían contener fuego. No puedo contenerlo por mucho tiempo. Entonces no lo contengas. Elian la sujetó de los hombros. Usa lo que eres. No lo que te hicieron creer que debías temer. Las palabras resonaron en ella como un eco antiguo. Cerró los ojos, y la energía se estabilizó, envolviendo su cuerpo con una luz cálida. Cuando volvió a abrirlos, la lluvia había comenzado a caer, apagando los incendios a su alrededor. Sira se levantó entre los escombros, herida pero viva. Esto no ha terminado, princesa. El dominio siempre vuelve. Se teletransportó antes de que Kaera pudiera acercarse. El silencio volvió al campo de batalla. Kaera se tambaleó y Elian la sostuvo entre sus brazos. Ella apoyó la cabeza en su hombro, exhausta. Te lo advertí, susurró ella, con una sonrisa débil. Ahora también te casarán a ti. Que lo intenten, respondió él. No pienso dejarte sola. La lluvia los envolvía, lavando la sangre y el polvo. En medio de la destrucción, Kaera levantó la vista hacia el cielo nublado. Mi secreto ya no está a salvo. Mi pasado nos alcanzó. Elian acarició su cabello. Entonces lo enfrentaremos juntos. Ella cerró los ojos, sintiendo la calidez de su voz. Por primera vez desde su caída, no tenía miedo. No mientras ese humano siguiera a su lado. Elian la tomó en brazos y caminó hacia el taller, mientras los relámpagos iluminaban el cielo. No sabía qué vendría después, pero en ese instante, bajo la lluvia y entre ruinas, comprendió que algo había cambiado para siempre. La tormenta había cesado. El silencio que quedó después era denso, como si el propio aire contuviera el eco de la batalla. Las luces lejanas de Neratia Prime parpadeaban débiles, distorsionadas por la niebla. Dentro del taller, el olor a metal quemado se mezclaba con el aroma suave de las hierbas que Kaera había esparcido sobre una mesa improvisada. Elian yacía sobre una camilla, con el torso cubierto de vendas. La herida en su costado ardía, pero sus ojos permanecían fijos en Kaera, que lo curaba con paciencia. La energía dorada que fluía de sus manos dejaba un rastro cálido sobre su piel, cerrando las laceraciones lentamente. No debiste hacerlo, susurró ella, con la voz cansada. No debiste arriesgarte por mí. Elian soltó una risa baja, débil pero sincera. Me alegra ver que todavía puedes regañarme. Kaera lo miró con severidad, pero la dureza de su rostro se ablandó. Hablas como si todo fuera un juego. No lo es. Pero si pierdo la sonrisa, pierdo la guerra. Ella bajó la mirada, moviendo sus dedos sobre la herida. La luz dorada se intensificó y el dolor se desvaneció por completo. Cuando terminó, se quedó mirándolo en silencio. Por primera vez en mucho tiempo,
Elian notó la tristeza oculta detrás de sus ojos violetas. ¿Qué pasará ahora?, preguntó él, incorporándose con esfuerzo. Caera no respondió de inmediato. Caminó hasta el ventanal roto y observó el horizonte. El viento movía suavemente su cabello plateado. No puedo seguir huyendo. Si el dominio me encontró una vez, lo hará otra vez. Y la próxima no seremos tan afortunados. Elian se levantó, aunque el dolor todavía lo hacía tambalear. Se acercó hasta quedar junto a ella. Entonces habrá que enfrentarlos. Caera lo miró, incrédula. ¿Tú y yo solos contra un imperio? He peleado batallas más imposibles, respondió él con una media sonrisa. Ella arqueó una ceja, sin poder evitar una pequeña risa. No te creo. Yo tampoco, dijo él, mirándola con suavidad. Pero no me iré. La expresión de Caera cambió. Su cuerpo tembló apenas, no de miedo, sino de algo más profundo, más humano. Elian alzó una mano y apartó con cuidado un mechón de cabello de su rostro. Ella no se movió. Por primera vez no retrocedió. Cuando te vi por primera vez, dijo él, con voz baja, no vi a una fugitiva ni a una princesa. Vi a alguien que merecía vivir. Y sigo viéndolo. Caera sintió un nudo en el pecho. Quiso responder, pero las palabras se disolvieron en su garganta. Solo atinó a apoyar su frente contra el pecho de Elian, dejando que el calor de su cuerpo calmara el temblor en el suyo. Elian la abrazó con fuerza, en silencio. Su respiración se sincronizó con la de ella, lenta, profunda, constante. Por un instante, el universo pareció detenerse. Caera cerró los ojos y murmuró. No entiendo por qué haces todo esto. Tal vez porque, cuando estoy contigo, todo lo demás deja de importar. Esa frase la atravesó. Levantó la cabeza y lo miró. La luz del generador iluminaba el rostro de Elian, y algo dentro de ella se quebró, no de tristeza, sino de alivio. Sin pensarlo, lo besó. Fue un beso largo, silencioso, de aquellos que nacen del cansancio y del deseo de seguir vivos. Las manos de Elian la sostuvieron con delicadeza, temeroso de romper algo frágil y sagrado. Ella se aferró a él como si temiera que el mundo se desmoronara de nuevo al separarse. Cuando el beso terminó, ambos quedaron quietos, respirando el mismo aire, con el corazón latiendo al mismo ritmo. Caera lo miró con una mezcla de ternura y fuego. No me dejes caer otra vez. No pienso hacerlo. Se quedaron abrazados largo rato, hasta que el cansancio los venció. Esa noche durmieron juntos, no por necesidad, sino por la certeza de que en aquel momento se pertenecían más allá de los títulos, las heridas o el pasado. El amanecer trajo un resplandor tenue sobre los restos del taller. Caera despertó primero. Observó el rostro de Elian mientras dormía. Parecía más joven, más humano que nunca, sin la dureza que la guerra había dejado en él. Se levantó sin hacer ruido y salió al exterior. El viento era frío, pero la luz del sol la hizo cerrar los ojos y respirar hondo. Se arrodilló frente a la entrada del taller y colocó sus manos sobre la tierra. La energía dorada volvió a fluir, extendiéndose por el suelo en patrones luminosos. Los símbolos del clan Sarit se dibujaron durante unos segundos, luego desaparecieron, dejando una sensación de calma. Padre, madre, aún respiro. Y no estoy sola, susurró. Cuando regresó, Elian estaba despierto. La miró sin decir palabra, pero su expresión lo dijo todo. Caera se acercó y apoyó una mano sobre su pecho. He tomado una decisión. No podemos quedarnos aquí. Si el dominio nos busca, iremos a su encuentro. ¿Tienes un plan?, preguntó él, con una sonrisa cansada. Solo una promesa. No volveré a esconderme. Elian se acercó y la tomó de la mano. Entonces yo tampoco. Durante el resto del día, trabajaron juntos. Caera reparó los sistemas de energía del taller y adaptó el generador a la frecuencia de su poder. Elian modificó una de las cápsulas viejas para convertirla en una nave ligera, silenciosa y rápida. Cada movimiento era una coreografía perfecta entre los dos, una armonía que nacía del entendimiento mutuo. Al anochecer, se sentaron frente a la nave terminada. Elian encendió una pequeña lámpara. ¿Cómo llamaremos a esta cosa? Caera sonrió. Renacer. Él repitió el nombre en voz baja, como si saboreara su significado. Renacer. Me gusta. Caera lo miró, y sus ojos lilas reflejaron la luz cálida del fuego. Mañana partiremos. Hacia el norte. Hay un bastión antiguo de mi pueblo. Si queda algo allí, quizás encontremos aliados. Elian asintió. Y si no queda nada,
lo construiremos de nuevo. Caera lo observó largo rato y, sin decir nada, apoyó su cabeza en su hombro. Elian la rodeó con un brazo. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era un refugio. En el cielo, las nubes se abrían lentamente, dejando ver las primeras estrellas. Caera las miró y sonrió. ¿Sabes, Elian? Antes creía que mi poder era una maldición. ¿Y ahora? Ahora creo que fue el camino que me trajo hasta ti. Él giró el rostro hacia ella. Entonces el universo hizo algo bien, por una vez. Caera rió, y su risa llenó el taller vacío, resonando como un canto nuevo, libre de miedo. En algún punto del cielo, las naves del dominio aún los buscaban, pero por primera vez, Caera no temía ser encontrada. Porque ya no era una fugitiva. Era una princesa que había recordado quién era. Y un humano dispuesto a luchar por ella, sin importar el precio. Esa noche, bajo las estrellas que los observaban en silencio, comenzó su verdadero renacer. El amanecer llegó con una luz tenue que se filtraba entre las nubes grises. El taller que había sido su refugio durante días estaba casi vacío. Las herramientas, los repuestos y los mapas estaban guardados en la nave recién terminada. Caera se detuvo frente a la puerta, observando el lugar que había sido su escondite y su hogar temporal. Aquí fue donde volví a respirar, dijo en voz baja. Elian se acercó por detrás y le colocó la mano en el hombro. Y también donde empezó algo nuevo. Caera giró ligeramente la cabeza y sonrió. Luego, sin decir más, subió a bordo de la nave. Elian la siguió y activó los sistemas. Las luces del tablero se encendieron, reflejándose en sus rostros. Renacer está lista, anunció él. Caera asintió. Rumbo al norte. Hacia los restos del bastión de Aerith. Elian introdujo las coordenadas y los motores comenzaron a vibrar. En segundos, la nave se elevó del suelo, dejando atrás las ruinas del taller. Desde el aire, Neratia Prime se veía inmensa, una extensión de metal y humo. El cielo, atravesado por luces artificiales, parecía no conocer el amanecer. Caera observó por la ventana con una mezcla de tristeza y esperanza. Este planeta es una herida abierta. Lo que el dominio hizo aquí no tiene perdón. Entonces habrá que cerrarla, dijo Elian, sin apartar la vista del control. El viaje fue largo. Atravesaron zonas desérticas donde el metal oxidado se mezclaba con dunas de polvo rojo. Durante horas, el único sonido fue el zumbido constante del motor. Caera permanecía en silencio, pensativa. De vez en cuando, su mirada se posaba en Elian. Había en él una calma que la desarmaba. No era un guerrero, y sin embargo, tenía una fuerza que superaba a muchos de los que lo habían sido. Al caer la noche, las montañas del norte comenzaron a dibujarse en el horizonte. En la cima de una de ellas, una estructura semidestruida emergía entre las rocas. Era el bastión de Aerith. Caera sintió un estremecimiento al verlo. Allí fue donde juramos proteger la luz del linaje. Pensé que lo habían borrado del mapa. Elian redujo la velocidad y aterrizó en una explanada cubierta de nieve metálica. El viento soplaba con fuerza, haciendo silbar las grietas de las ruinas. Cuando descendieron, Caera sintió algo extraño bajo sus pies. Una vibración leve, como un pulso antiguo que respondía a su presencia. El lugar te reconoce, dijo Elian, mirando el suelo que parecía reaccionar a su energía. Caera avanzó hasta un arco de piedra fracturado. Tocó el muro con la palma de su mano y, al instante, el símbolo dorado de su linaje se encendió sobre la superficie. La puerta, sellada durante años, se abrió con un rugido profundo. El interior del bastión era oscuro y silencioso. Los pasillos estaban cubiertos de polvo, pero los grabados en las paredes seguían intactos, figuras antiguas que representaban a los Arit dominando las estrellas, gobernando con sabiduría. Caminaron hasta una gran sala circular en el centro. En su pared, una inscripción brilló débilmente cuando Caera se acercó: el fuego no muere, solo espera ser llamado. Siempre pensé que era una metáfora, dijo ella, pasando los dedos sobre las letras. Pero tal vez sea más literal de lo que creíamos. Elian levantó la mirada. ¿Qué es ese sonido? Un zumbido bajo, casi imperceptible, comenzó a llenar el aire. Desde el suelo surgió una columna de luz que se expandió hacia el techo, proyectando un holograma. Una figura femenina apareció frente a ellos, alta, envuelta en una túnica luminosa, con el mismo brillo dorado en el cuello que Caera. Bienvenida, heredera Sarit, dijo la figura con voz suave. Has regresado al corazón de tu linaje. Caera retrocedió, con los ojos abiertos por la sorpresa. Madre.
Elian la miró, sin comprender del todo. ¿Tu madre? Un eco de ella, respondió Caera, temblando. Un registro ancestral del linaje. La figura holográfica la observó con ternura. Has sobrevivido, hija mía. Y no estás sola. La sangre de estrellas nunca camina sin guía. Elian sintió como el aire vibraba. La energía dorada que emanaba de Caera se amplificaba con cada palabra. El dominio vuelve a amenazar a los tuyos, continuó la proyección. Pero también hay quienes aún creen. En las profundidades del bastión yace el corazón de Aerith. Si lo despiertas, la llama renacerá. El holograma se desvaneció lentamente, dejando una estela dorada en el aire. Caera se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de oír. El corazón de Aerith es una fuente de energía viva. Con él, podríamos devolverle fuerza a las colonias caídas. O crear algo capaz de enfrentarse al dominio, añadió Elian. Ella asintió, aunque sus ojos mostraban preocupación. Pero despertarlo requerirá un sacrificio. Parte de mi energía vital debe unirse con la del corazón. Si fallo, podría morir. Elian se acercó de inmediato. No. No harás eso sola. Caera alzó la mirada. Elian, esto es mi destino. Y yo soy parte de él ahora, respondió él con firmeza. Si tu poder puede unirse al corazón, el mío puede protegerte mientras lo haces. Ella quiso protestar, pero la convicción en su voz la detuvo. Pasaron las horas preparando el ritual. Caera dibujó símbolos sobre el suelo, y Elian conectó el generador de la nave a los antiguos conductos de energía del bastión. La noche los envolvía, iluminados solo por los destellos dorados que emanaban de la marca de Caera. Cuando todo estuvo listo, ella se colocó en el centro del círculo. La luz del corazón comenzó a vibrar bajo el suelo, como un latido. Cuando empiece, no podrás acercarte, advirtió ella. No pienso moverme, dijo Elian, colocándose frente a ella. Caera cerró los ojos. La energía la envolvió como un manto. Su cuerpo se arqueó mientras la luz la atravesaba. La temperatura del aire cambió, el viento rugió dentro del bastión. El suelo temblaba. Elian la observaba, impotente, mientras la energía la levantaba del suelo. Sus ojos se abrieron, brillando con intensidad cegadora. Por un instante, Elian creyó ver dentro de ellos el reflejo de miles de estrellas. La luz se expandió, llenando la sala. El sonido se volvió ensordecedor. Elian gritó su nombre, pero la voz se perdió en el resplandor. Luego, silencio. La luz se apagó de golpe. Elian corrió hacia ella. Caera estaba de rodillas, exhausta, pero viva. En su pecho, el símbolo dorado ardía con un brillo más intenso que nunca. Lo lograste, susurró él, sosteniéndola. Ella lo miró, con una lágrima cayendo por su mejilla. El corazón despertó. El bastión empezó a vibrar con fuerza. Desde el suelo se elevó un resplandor dorado que recorrió los muros, extendiéndose hacia el cielo. En las naves del dominio, las alarmas comenzaron a sonar. Caera se incorporó lentamente. Nos encontrarán. Que lo hagan, dijo Elian, levantando la mirada. Ahora sabrán que no somos los que huyen. Somos los que regresan. Caera lo miró, y por primera vez desde que su familia cayó, sonrió con orgullo. Afuera, el cielo nocturno se iluminó con un haz dorado que atravesó las nubes. El fuego de Aerith había vuelto a arder. La llama había renacido. Y con ella, el destino de los dos. El cielo de Neratia Prime se abrió en una explosión de luz dorada. Desde los cielos, los cazadores del dominio descendían en formación cerrada, sus naves negras rompiendo las nubes como dagas de sombra. Los sensores de comunicación del bastión se saturaban con interferencias. Las alarmas resonaban, y el aire vibraba con una energía antigua. Caera y Elian se encontraban en la terraza principal del bastión de Aerith. El suelo bajo sus pies brillaba con líneas doradas que pulsaban al ritmo de sus corazones. A su alrededor, los muros antiguos, ahora reactivados por el corazón, irradiaban poder. Elian ajustó su arma de plasma, su mirada fija en el cielo. Vienen rápido. Caera respiró profundo. El viento movía su cabello plateado, y la luz dorada de su marca se extendía por su cuello y hombros como una corona de fuego. Esta vez no huiremos. Elian sonrió, una sonrisa que mezclaba coraje y amor. No planeaba hacerlo. El rugido de las naves se hizo más fuerte. En cuestión de segundos, los cazadores descendieron como enjambres oscuros. El cielo se llenó de disparos, luces y ruido metálico. Pero Caera levantó sus manos,
y el aire cambió. Una esfera dorada de energía se expandió desde su cuerpo, formando un escudo que envolvió todo el bastión. Las primeras ráfagas de plasma rebotaron contra él, desviándose hacia el cielo. Los enemigos quedaron momentáneamente confundidos. No durará mucho, advirtió ella, jadeando. Elian se colocó a su lado, ajustando el generador que había conectado a su arma. Entonces mejor les damos una bienvenida rápida. Los cazadores comenzaron a aterrizar. Decenas, luego cientos. Su comandante, Sira Valen, apareció al frente, su armadura negra brillando con reflejos rojos. Ríndete, Kaera Sarit. No habrá clemencia esta vez. Kaera la observó en silencio. La última vez que la había visto, la mujer había destruido su hogar. Ahora, el destino las colocaba frente a frente una vez más. No me rindo ante las sombras. Entonces muere con ellas. El suelo tembló cuando las tropas avanzaron. Elian se adelantó, disparando con precisión, sus disparos impactando en los puntos débiles de las armaduras enemigas. Cada movimiento suyo era calculado, brutal, eficiente. Había aprendido a sobrevivir en los márgenes del universo, y esa habilidad se transformó en fuerza pura cuando la lucha comenzó. Kaera invocó la energía del corazón de Aerith. Sus ojos se iluminaron completamente y, con un movimiento de sus manos, la luz dorada emergió del suelo, levantando columnas de fuego que separaron a los enemigos. Los rayos de energía chocaban con los disparos del dominio, haciendo vibrar los muros del bastión. Elian luchaba cuerpo a cuerpo con los soldados que lograban atravesar las defensas. Su respiración era intensa, su mente concentrada solo en protegerla. Kaera, al verlo pelear, sintió una mezcla de miedo y admiración. En cada movimiento de él, había una promesa silenciosa, no dejarla caer. La batalla se volvió un torbellino de luz y sombras. Sira avanzó entre los suyos, empuñando una lanza energética. Con un salto, atravesó las llamas y se lanzó directo hacia Kaera. Elian intentó detenerla, pero Sira lo golpeó con un campo de energía que lo arrojó varios metros atrás. Kaera gritó su nombre, pero no pudo moverse a tiempo. La lanza de la comandante se clavó en el suelo a centímetros de ella. Tu poder pertenece al dominio, gruñó Sira, intentando forzar su rendición. Kaera la miró directamente a los ojos. Mi poder pertenece a la vida. Sus manos se elevaron, con un rugido de energía, liberó una descarga tan intensa que el aire se quebró como cristal. Sira fue lanzada contra un muro, su armadura agrietada, su respiración entrecortada. Elian, herido pero aún de pie, se acercó cojeando. Kaera. Ella corrió hacia él y lo sostuvo entre sus brazos. No te atrevas a dejarme ahora. Elian sonrió, con sangre en los labios. Ni aunque el universo me lo pidiera. Kaera apretó los dientes. Su poder comenzaba a descontrolarse, la energía del corazón la estaba consumiendo. Si seguía usándolo a ese ritmo, su cuerpo no lo resistiría. Elian lo comprendió al verla temblar. Detente. Ya hiciste suficiente. No, si el corazón se apaga, el dominio volverá. Entonces déjame ayudarte. Él se acercó y colocó sus manos sobre las suyas. Una chispa dorada los envolvió a ambos. El corazón de Aerith reaccionó de inmediato. La energía se equilibró, fluyendo entre los dos. La unión de su fuerza humana con el poder ancestral de Kaera creó algo nuevo, algo que nunca había existido antes. Un destello cegador se elevó desde el bastión, expandiéndose en todas direcciones. Las naves del dominio fueron arrastradas por la onda de energía, desintegrándose en el aire. El suelo retumbó, el cielo se abrió, y la oscuridad comenzó a disiparse. Cuando la luz finalmente se apagó, todo estaba en calma. Kaera cayó de rodillas, respirando con dificultad. Elian la sostuvo antes de que cayera por completo. Lo logramos, murmuró él, sonriendo débilmente. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. El dominio. Se fue, respondió él. Terminó. El silencio se extendió por las ruinas. Solo el viento susurraba entre los muros, trayendo consigo un aroma a tierra limpia, a vida nueva. Elian la ayudó a ponerse en pie. Ella temblaba, agotada, pero sonreía. La marca dorada en su cuello seguía brillando, aunque de manera más suave. El corazón está estable. Aerith vuelve a respirar. Elian le acarició la mejilla con el pulgar. Y tú también. Kaera lo miró fijamente, sin decir palabra. Luego, sin dudarlo, lo abrazó con fuerza. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero eran de alivio. Gracias por no rendirte.
Por creer en mí cuando yo ya no podía. Él apoyó la frente en la suya. No fue fe, fue amor. Ella sonrió, cerrando los ojos. Entonces eso nos salvó. Se quedaron así largo rato, rodeados por la luz del amanecer que comenzaba a filtrarse entre las nubes. El cielo se teñía de tonos dorados y rosados, como si el universo celebrara su victoria. Días después, el bastión volvió a llenarse de vida. Los sobrevivientes de las colonias cercanas llegaron, atraídos por la señal luminosa. Caera los recibió junto a Elián. La historia de su resistencia se había convertido en un símbolo, y muchos comenzaron a llamarla la reina del amanecer dorado. Pero en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba sobre los muros de Aerint, Caera y Elián se refugiaban juntos en la terraza donde todo comenzó. Miraban las estrellas, tomados de la mano, sin palabras. Una nueva era había nacido, y con ella, un amor que ni el tiempo ni la guerra podrían destruir. Elián la miró, y con voz suave dijo: ¿Y ahora qué hará la reina del amanecer? Caera sonrió, mirando el horizonte donde el sol nacía sobre las ruinas reconstruidas. Vivir. Y amarte mientras haya estrellas. Elián rió, besándola lentamente bajo la luz dorada del nuevo día. El universo había sido testigo de su caída. Ahora era testigo de su renacer. Y así, entre el fuego y la ternura, comenzó su eternidad.